Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María del Carmen Victoria Araiza Segoviano. Soy estudiante del doctorado en Tecnología e Innovación en la Educación de la Universidad Centroamericana. En esta ocasión les hablaré sobre el tema de innovación desde el interior, que corresponde al módulo de modalidades alternativas en la innovación educativa. Bueno, comenzaremos con una breve introducción sobre lo que es la innovación. Bueno, pues se dice que la innovación es todo aquel cambio que supone una novedad, una mejora, una solución simplificada o incluso una adaptación a lo que ya existe. Se asocia por lo general a la idea de progreso e incluso al de bienestar. Consiste en utilizar el conocimiento para construir un nuevo camino que nos lleve a una determinada meta. A veces se dice también que la innovación carece de lógica porque puede abordar problemas que incluso aún no se han descubierto, problemas que aún no existen, y esto a su vez va a generar o a crear una necesidad. Bueno, la innovación se dice que es una necesidad vital también para progresar. ¿Por qué? Bueno, incluso los conceptos de vanguardia y creatividad se hacen relevantes dentro del concepto de innovación. Y bueno, se dice que es una necesidad vital para el progreso porque se pueda afirmar que se asocia al progreso de una sociedad, e incluso innovar es aumentar el valor de la sociedad y de lo que esta misma hace. La innovación también se dice que es futuro porque su definición aborda escenarios futuros. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede, lo que les decía hace un momento, generar necesidades o podernos adelantar algunas problemáticas. Innovar es siempre cambiar, hacer de algo que ya existe algún cambio, algo nuevo, mejorarlo, modificarlo, adaptarlo y simplificarlo. Bien, continuando con ello, vamos a hablar entonces ahora de la innovación, específicamente de la innovación educativa. Bien, la innovación educativa, según Carbonell 2002, él nos dice que es quien atiende la innovación educativa como un conjunto de ideas o procesos y estrategias más o menos sistematizados mediante los cuales se trata de introducir, provocar cambios en las prácticas educativas vigentes. Bien, la innovación educativa considera algunos conceptos o aspectos importantes. Básicamente son la tecnología, los procesos, la pedagogía, la didáctica y las personas. ¿Qué quiere decir esto? Por lo general asociamos siempre la innovación con la tecnología. En estos tiempos de pandemia, en donde nos hemos visto en la necesidad de echar mano de estos recursos, pues no podemos separar estas dos ideas, innovación con el uso de la tecnología. También esto implica procesos, es decir, que se va a llevar a través de una serie de pasos para poder lograr nuestro objetivo. Tiene que ver también con la pedagogía y la didáctica, pues tendremos que ver entonces de esas metodologías o esas estrategias didácticas ya existentes, cómo podemos generar cambios y adaptarlas a algo nuevo. Y por último, pues personas. Específicamente en la innovación educativa nos referimos a personas, a los actores principales, que serían el docente, los estudiantes. Bien, el impacto permite que la evolución lineal de un método, de una técnica o proceso de enseñanza-aprendizaje cambie drásticamente, alterando la evolución lineal del contexto educativo. Bien, continuando con la innovación educativa, pues también es importante esta palabra clave que he mencionado continuamente, que es un cambio. En este caso es un cambio significativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Debe incorporar cambios en materiales, en métodos, en contenidos o incluso en los contextos implicados en la enseñanza. La diferencia percibida debe estar relacionada con la calidad de la novedad y el elemento que vamos a mejorar. También la relevancia que tiene la innovación en la educación es que viene enfocada a una propuesta que va a aportar a una institución educativa y a los grupos de interés externos, pues cambios para una mejora continua. Bien, el mundo está cambiando constantemente de manera cada vez más acelerada.
y por lo general en situaciones como la que estamos viviendo, decíamos, de pandemia, en donde los docentes nos hemos visto en la necesidad de hacer uso de estos recursos tecnológicos, pues la innovación nos ha llevado a generar cambios en nuestras formas de dar nuestras clases e incluso formas en llevar a cabo los programas educativos. Bien, voy a hablar ahora de los puntos de vista que tiene Frida Díaz Barriga respecto a la innovación educativa. Frida nos menciona en algunas conferencias y en algunos textos algunos conceptos importantes. Ella menciona que los profesores son los responsables en concretar modelos educativos innovadores. Somos el factor principal, incluso somos el factor clave, los docentes. Para la innovación no puede existir, sino en el caso de la educación, si no estamos los docentes presentes. Bien, dentro de este punto, ella nos menciona que es importante hacer algunas reflexiones sobre algunas interrogantes. Algunas de ellas nos dice, ¿cómo es que aprenden los profesores? Eso es importante considerar en la innovación educativa. Nosotros primero como docentes, ¿cómo aprendemos para posteriormente cómo vamos a hacer llegar el conocimiento a nuestros estudiantes? ¿Qué lleva a los docentes a cambiar sus prácticas educativas? Bueno, muchas veces nos llevan las situaciones, los diferentes contextos e incluso este mundo tan cambiante que nos hace realmente reflexionar sobre eso. ¿En qué momento tengo que cambiar mis prácticas educativas? Otra interrogante importante es qué procesos ocurren cuando se enfrenta a la tarea de innovar. Todos los docentes nos enfrentamos a diferentes procesos que tienen que ver con lo que mencionan algunos autores, entre ellos algunos que vamos a ver en unos momentos. Uno de ellos pues es el miedo al cambio, el miedo a lo desconocido, el miedo a la tecnología, ¿no? Entonces los docentes enfrentan esas tareas de innovar, una actualización constante, un aprendizaje que tenga que ver considerando muchos factores. Y bueno, otra pregunta, ¿qué condiciones se requieren para que un cambio realmente ocurra y se consolide? Desafortunadamente, en estos momentos de nuestra vida, pues tuvo que surgir un cambio, una enfermedad, una pandemia que nos llevó a todos, queriendo o no, a involucrarnos, a innovar, a buscar cosas diferentes para poder dar nuestras clases. ¿Cómo llevar la innovación a las aulas, teniendo como reto el contexto educativo? Esta es una pregunta interesante, ya que a veces creemos que innovar solamente tiene que ver con tecnología, no necesariamente. No todas las escuelas cuentan con las tecnologías o los recursos necesarios para que nosotros podamos hacer eso. Y eso no quiere decir que al no contar con esos recursos, pues yo ya no me quede sin hacer nada, ¿no? Entonces yo tendré que analizar los diferentes contextos educativos en el cual yo me voy a desempeñar para ver de qué manera puedo ir adaptando lo que tengo a las condiciones que tengo. Bien, estas son básicamente algunas preguntas que genera, reflexivas que nos genera Frida Díaz Barriga. Bien, Frida nos comenta también que la práctica educativa cada vez es más compleja, ya que los docentes tenemos que pensar en un futuro, en el futuro de las profesiones. Todo está cambiando, entre ellas también las profesiones. Ahora existen profesiones que hace 10, 15 años no existían y seguramente en unos 10, 15 años van a existir nuevas. Entonces, como docentes tendremos que preparar a nuestros estudiantes para esas nuevas profesiones. También los docentes debemos tener prácticas innovadoras y estar convencidos de lo que vamos a enseñar. La innovación es un interés que nos lleva a transformar para una mejora, como ya lo hemos mencionado, y debemos atrevernos a hacer las cosas diferentes, aún con lo que todo ello implica. Reconocer también que nuestros alumnos en algunos momentos incluso podrán mejorar dominar mejor la tecnología que nosotros incluso, y que eso no tiene que hacernos sentir mal, sino incluso podemos aprender de forma mutua. Y que bueno, un factor clave en la innovación pues es básicamente el factor humano, y específicamente en la innovación educativa pues los docentes. Bien, ahora, ¿cuáles son algunos retos a los cuales nos enfrentamos? Pues uno de ellos es básicamente transformar
nuestra práctica docente para la innovación. No podemos hacer lo mismo que veníamos haciendo hace 5 años, hace 3, e incluso ni siquiera el mes pasado. ¿Por qué? Porque las necesidades van cambiando. ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando. Entonces, como docentes tendremos que ir cambiando junto con todo esto. Otra cosa importante será educar para la vida, como les decía. Tendremos que considerar a futuro, lo que viene a futuro, y educar y preparar a nuestros estudiantes para ello. Educar también para la inclusión y para la diversidad. Y otra cosa importante, pues educar para la ciudadanía digital, el pensamiento complejo y las nuevas literacidades. Estos son los grandes retos que nos plantea Frida Díaz Barriga. Y bueno, también ella comenta que actualmente lo que más predomina es lo visual y lo narrativo. Las nuevas generaciones vienen en gran porcentaje visuales por la gran cantidad de información que reciben. Y bueno, el uso creativo, también lo que está predominando es el uso creativo y seguro del uso de las tecnologías, las redes y los medios digitales. Bueno, ahora, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para esto? Bueno, Frida Díaz Barriga nos dice que lo que vamos a necesitar entonces pues va a ser construir una cultura de innovación que descanse en el desarrollo de comunidades de aprendizaje y profesionalización. Eso es lo más importante ahorita, para que podamos rescatar de estas ideas de Frida Díaz Barriga. Bueno, pasando a ello entonces, otro autor importante que aporta pues ideas muy interesantes es Lorenzo García Aretia. Bueno, revisando algunos materiales tanto escritos como audiovisuales de este señor, pues puedo decirles que realmente tiene ideas muy interesantes y que como docentes realmente tenemos que analizar para poder llevar a cabo. Bueno, él hace algunas aportaciones en cuanto a la innovación educativa y la educación a distancia. Incluso antes de la pandemia, él ya tenía algunas aportaciones realmente importantes. Y bueno, él nos dice que la innovación aplicada a las instituciones y programas a distancia, pues es la acción deliberada de introducir un cambio. Aquí está otra vez esta palabra clave, que transforme la estructura, los componentes o los procesos de la práctica docente e incluso de las instituciones educativas con el fin de mejorarlos o de ofrecer otras alternativas educativas igualmente eficaces. Bien, él hace una mención de algunos de los factores que intervienen en la cuestión de la innovación educativa y específicamente en la educación a distancia. Una de ellas es la resistencia al cambio. Bueno, creo que es bien sabido que a todas las personas el cambio nos genera cierta incertidumbre, nos genera miedo, nos genera inquietud e incluso dudas en saber si funcionará o no funcionará. Sin embargo, pues es importante que como docentes, les decía en un principio, estemos acostumbrados a esto, a un cambio constante e incluso a cambios que no estábamos preparados. Y bueno, algunos de los factores más importantes que él menciona de la resistencia a la introducción de las tecnologías en el ámbito educativo, pues tiene que ver principalmente con las personas. Las personas somos las que podemos permitir que algo avance o que incluso pongamos un obstáculo para que se den los cambios. Entonces, por lo general, la mayoría de las personas son el principal obstáculo, esa resistencia, les decía, ese miedo a pensar que quizás no va a funcionar. También los grupos de personas, puede ser una sola persona a la que se resista o un grupo de personas. Otro factor importante que no nos permite innovar en el caso de introducir las tecnologías a las aulas, pues es justamente el desconocimiento, la ignorancia que tenemos. Pues puede ser sobre el uso de diferentes herramientas tecnológicas o aparatos, etcétera, etcétera. Y eso nos hace, al ignorarlo, quizás pensar que no va a servir o que no funciona. Otro factor, pues ya lo hemos mencionado, el temor, ¿sí? Posiblemente el pensar que no va a funcionar o como lo mencionaba también Frida Díaz Barriga, que quizás a lo mejor
los chicos o nuestros alumnos puedan saber más en el uso de ciertos aparatos que nosotros, y que quizás eso nos puede incomodar. Pero bueno, les decía, esto es un aprendizaje mutuo y constante. Otro factor es pues no contar con los recursos tecnológicos apropiados. En estos momentos nos estamos enfrentando a los retornos a las aulas de manera paulatina y en ciertas modalidades, entre ellas la híbrida, ¿no? Y que implica y que preocupa a los docentes en la actualidad no contar en nuestras instituciones con los recursos necesarios para llevar a cabo nuestras clases o trabajar vía remota. Desafortunadamente las instituciones públicas no cuentan con una buena servicio de internet, no contamos con cámaras, no contamos a veces con cañones, etc. Entonces eso pues es algo que también hace que muchos docentes se resistan. Y bueno, el grado de innovación, a veces también la forma en que vamos a innovar o la velocidad en que le vamos a innovar, ¿no? Y ahorita justamente con esta situación de pandemia nos ha llevado a que tenemos que innovar y de una forma rápida, y que incluso sin haber recibido una capacitación tendremos que hacerlo. Bueno, ¿qué menciona él? Pues que es muy importante vencer las resistencias al cambio. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir lograr objetivos como individuos y grupos innovadores. Eso va a ser lo principal, trabajar más con esta materia prima que decía Frida Díaz Barriga, la materia humana, ¿no? En este caso el docente. Bueno, y aquí hay una frase importante que nos dice: la innovación es buena, al menos en su pretensión, ya que trata de mejorar el sistema, institución o programa. Toda intención de la innovación va a ser buena, ¿no? Todo cambio tendrá que ser con una mejora. Bien, bueno, ahora, ¿qué exige la innovación? Pues bueno, este autor nos menciona que la innovación exige formación, una capacitación constante, una actualización, etcétera, etcétera. Para ello, bueno, ¿qué vamos a tener que hacer? Pues desarrollar las competencias para una educación digital, primero nosotros, para posteriormente hacerlo con nuestros estudiantes. También debemos reducir las resistencias a las tecnologías de la educación, quitarnos ese miedo y arriesgarnos a conocer. La ventaja que tienen ahora los aparatos, pues es eso, que puedo quizás equivocarme y puedo retroceder sin ningún problema, no pasa nada. Identificar que las tecnologías son de utilidad para la mejora de cada metodología que nosotros ya empleamos. O sea, las tecnologías vienen a complementar, no sustituyen en ningún momento, sino complementan la parte que tiene que ver con la innovación educativa. Otra cosa es ser creativos en todo momento. La creatividad hecha a mano totalmente de la innovación, y nos lleva a generar mejoras continuas que hará que nuestros estudiantes estén mostrando mayor interés en las clases. Integración de las lógicas digitales, herramientas digitales, lo que decíamos, echar mano de todo aquello que me permita que mis clases puedan ser más dinámicas, más interactivas, y que les brinden a los estudiantes el desarrollo de habilidades cognitivas. La cultura digital es algo que tendremos que seguir pues involucrándonos aún más, y la gestión del conocimiento en red de forma colaborativa. Ahora, aunque estemos trabajando a distancia o vía remota, pues podemos también desarrollar el trabajo colaborativo a través de justamente echar mano de ciertas herramientas que permitan a los estudiantes desarrollar esta habilidad. Bueno, y ahora pues terminando esta parte de Aretio, vamos a hablar sobre los aprendizajes. Bien, él habla que nuestros tiempos, a pesar de que esto no es nuevo, esto ya tiene tiempo atrás, pero que realmente no se le había prestado quizás la atención, o no se había visto la necesidad de aplicarlo al 100% en las escuelas, con la llegada del COVID-19, pues obligó a los sistemas educativos a echar manos de diferentes tipos de aprendizajes y enseñanzas. Entre ellos, pues mencionan el aprendizaje o enseñanza combinado, el híbrido, el flexible y el integrado. Bueno, en cada uno de ellos podrá tener sus ventajas, sus desventajas, de acuerdo incluso, decíamos, a los contextos educativos en los que se encuentran nuestros estudiantes. En la actualidad, en México, nuestro sistema educativo nos está pidiendo que podamos incorporarnos poco a poco a las aulas utilizando el modelo híbrido. ¿Qué quiere decir esto? Que unas sesiones de los estudiantes puedan tomarlas en línea
y combinarlas con sesiones asincrónicas. Bien, a grandes rasgos esto es lo que puedo rescatar de Aredio y pasamos ahora al siguiente autor. Isidro Moreno Herrera hace algunas aportaciones que van enfocadas específicamente a lo que es el alfabetismo digital. Él nos menciona que es muy importante considerar, como los otros dos autores anteriores, tanto el cambio como la interculturalidad, que vivimos en un mundo globalizado en el cual no podemos quedarnos cerrados en una burbuja y creer que lo demás que está sucediendo en el mundo pues no va a ocurrir en el nuestro. Sin embargo, él nos dice que, bueno, en el ámbito educativo, el profesor es el agente más importante de la innovación. Aquí coincide con Frida Díaz Barriga, y que su implicación va a influir notablemente en la orientación y organización de los ecosistemas de la escuela. El docente es el factor determinante. Los procesos de cambio y mejora en la escuela deben partir del análisis del contexto educativo. Nuevamente coincidimos con otro punto. Entonces, bueno, tendremos siempre que considerar los contextos, adaptarnos, pero no quiere decir que si no contamos con los recursos, pues ahí nos quedamos, sino buscar y apoyarnos en lo que tengamos para poco a poco irnos introduciendo en una cultura digital. Bueno, también él menciona que es imprescindible y necesaria la intervención o incluso el cambio de los modelos de enseñanza. Ya no, lo que funcionó hace algún tiempo, pues aquí ya no nos va a funcionar. Incluso él mencionaba que si en esta época llegara un romano de la época de Julio César y que llegara a estos tiempos de nuestra modernidad y llegara a nuestro mundo, se espantaría de todas las situaciones que hay, todo lo nuevo. Sin embargo, si este mismo romano se introdujera a un aula de clase, se sentiría como en casa. ¿Por qué? Porque las aulas y el sistema educativo no ha tenido grandes cambios. Sin embargo, con la innovación, la implementación del uso de la tecnología en las aulas y ahora con la educación a distancia y los nuevos modelos que estamos viviendo por la pandemia, obligados por la pandemia, pues entonces ahí sí habría un cambio. Bueno, menciona que los jóvenes interpretan el mundo cada vez más a través de los diferentes medios audiovisuales. Lo mencioné anteriormente, las nuevas generaciones son muy visuales y bueno, se han hecho visuales por el uso justamente de pantallas como el celular, la tableta, la computadora, los videojuegos, etcétera, etcétera. Y eso va haciendo que ellos vayan adquiriendo nuevos conocimientos e incluso nuevos lenguajes, mientras que la transmisión del conocimiento formal, como la escuela, pues desafortunadamente se había estado quedando en lo que es la lectoescritura. Bueno, otra idea importante que él menciona tiene que ver con las tecnologías. Nos decía, no podemos hacer a un lado las tecnologías por esa resistencia, tenemos que involucrarnos con ello. Y que bueno, el empleo y estudio de estas tecnologías pues van a colocar en el mismo plano, se colocan en el mismo plano al que aprende y al que enseña. Eso es algo que muy interesante, porque lo mencioné anteriormente, el maestro también está aprendiendo, ¿no? Entonces quedamos en el mismo plano, tanto los que aprenden como los que enseñamos, a diferencia de otras situaciones de aprendizaje pues anteriores o más clásicos o en otras teorías pedagógicas. Y menciona también que es necesario emplear estrategias de enseñanza que permitan aprender a todos juntos, no solamente a los alumnos, sino que también nosotros como estudiantes podamos aprender y a los educadores en general. Estos son a grandes rasgos algunos conceptos claves que menciona este autor. Bien, bueno, a grandes rasgos puedo comentarles algunas de las conclusiones a las que yo he llegado con esta pequeña investigación sobre la innovación desde el interior. Yo creo y considero que los docentes debemos tomar en cuenta algunos puntos. Entre ellos, pues que debemos actualizarnos constantemente. Ya no es de cada 6 meses o quizá cada año tomar un curso o alguna actualización. Ya no es así. Todo está cambiando día con día, día con día. Lo que quizás hoy me funciona, al día siguiente ya va a ser obsoleto.
Para ello existen múltiples formas para aprender. Existen tutoriales, existen documentos instructivos, etcétera, que ya no es necesario incluso tener una persona de manera física para que podamos aprender. Otra cosa importante que rescato de los tres autores y que lo marcan muy puntualmente es perder el miedo a la tecnología. Tenemos que hacerlo, no podemos seguir resistiéndonos a hacer uso de estos elementos que de verdad que fortalecen nuestra práctica docente y vienen a complementar lo que nosotros ya sabemos, lo que podemos trabajar y que incluso pueden hacer que nuestras clases sean más creativas, más dinámicas, más interactivas. Otro punto importante pues es estar abiertos al cambio. Nuestro mundo dicen que lo inevitable es el cambio, nuestro mundo es algo así. Incluso las cuestiones y decisiones educativas que vivimos en la actualidad de nuestro país, hoy dicen una cosa, mañana es otra, y entonces todo va cambiando y no nos queda más que adaptarnos. Considerar los diferentes contextos educativos para implementar la innovación. Si bien es cierto, habrá instituciones que cuenten con todos los recursos para poder implementar las mejores metodologías y estrategias educativas, pero va a haber otras que no. Las instituciones públicas de nuestro país, específicamente en el nivel básico, no cuentan con los recursos. Sin embargo, vimos también que la innovación no se apoya o no es necesariamente el 100% el uso de tecnología. Podemos innovar en nuestras prácticas, pero la innovación que esté presente. Aceptar también que la tecnología llegó para quedarse. Entonces, pues no me puedo estar peleando con algo que está aquí y que bueno, que incluso puede llegar a facilitarme en muchas cosas. ¿Qué otra cosa? Estas nuevas modalidades de trabajo en la educación nos han llevado a que nuestros estudiantes favorezcan el aprendizaje autónomo, pero también fortalecer el colaborativo. Y pues por último, generar actividades que desarrollen los procesos cognitivos en una nueva realidad educativa. Esta es nuestra realidad y pues si esta es nuestra profesión, yo creo que lo importante es involucrarnos y comprometernos como docentes. Bueno, agradezco su atención. Esto a grandes rasgos es mi exposición que tiene que ver con la innovación desde el interior. Muchas gracias.